el pensamiento de Dios, que absolutamente Él tiene el poder, Él tiene la autoridad suprema y nosotros no tenemos nada que decir a lo que Dios decide. Estamos en el libro de Éxodo capítulo 33 y es una de las partes que me ha conmovido mucho, cómo Dios se mueve de una manera tan grande que aún viendo el pecado, Él se conmueve en su corazón. Dios es Dios, amén. Y lo que hace Dios, lo hace por su voluntad, por su misericordia, por su gracia, y nosotros solamente tenemos que decirle a Dios, amén, porque Él es el que tiene la autoridad y la última palabra. Sus decisiones no son analizables, hermano. Las decisiones que Dios toma, no hay ninguna ley, no hay ninguna organización, no hay nadie que pueda decir, Dios, lo que tú estás haciendo o lo que usted hace, Dios, es malo. A Dios nadie le podemos analizar ninguno de sus decisiones y de todo lo que Él hace por la humanidad. Amén. Él es el Dios supremo. Lo que hace es bien para todos. Para ir antes al libro, vaya conmigo al libro de Romanos para mirar. Estamos conociendo más de cerca a Dios y quisiera que leyéramos una porción de la escritura en Romanos antes de irnos a Éxodo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, el versículo 15. Dice la escritura de esta manera, capítulo 9, versículo 15. Dice la escritura, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esa es la soberanía de Dios. La palabra soberano quiere decir lo que Él hace, lo que Él dicta, lo que Él está haciendo. Ningún hombre, ninguna ley tiene autoridad de decirle por qué. Dice aquí en la escritura, oh hombre, porque la escritura dice, el versículo 18, de manera que al que quiere, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pues dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Qué palabra, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros? Y no quisiera hablar mucho, pero lo que me conmovió a mí la noche esta pasada, ver a mi hijo sin poder respirar y estudiando la escritura, cómo Dios nos hace sensibles, cómo Dios nos muestra en quien tenemos a nuestro lado, cómo es Dios. Miraba sus ojitos sin poder respirar y comparaba cómo es Dios, cómo nosotros cuando tenemos una necesidad, cuando nosotros estamos pasando por una gran dificultad o tenemos algo en nuestra vida que no está bien, como Dios voltea a vernos y no nos rechaza. Tomarlo en brazos y llevarlo al hospital y ir en el camino viéndolo. Recordaba lo que Moisés está pasando ahorita. Dios escucha, hermano. Dios tiene un corazón grande. En su misericordia Dios nos ama y nos cuida como usted no se imagina.
Dice la Escritura, vaya ahora hacia el libro de Éxodo. Dice la Escritura en el versículo 18, perdón, en el versículo 12 de Éxodo capítulo 33. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Dice el versículo, pueblo tuyo, el versículo 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. A pesar de todo lo que sucedió, que vimos en el capítulo pasado, Dios vuelve a acercarse a su pueblo. Dios vuelve a tener misericordia de Moisés. Dios vuelve a tener misericordia del medio del desierto, donde no hay nadie, seguir con su compañía hacia la tierra prometida. De nuevo Moisés actúa con confianza, sabe quién es Dios. Él empieza a hablar, y el versículo 11 de este capítulo dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como un amigo. Estudiamos qué significaba de esta manera, que Dios hablaba con él, su voz audible, su presencia. Hay algo muy importante, dice Moisés: tu pueblo, pero dice: Señor, es tu pueblo que tú sacaste por mano mía de Egipto. Ahora Dios, en verdad, dice Moisés: este pueblo que vamos a ser separados, y hasta ahorita es el pueblo escogido de Dios. De todas las naciones, no es que Dios haga separación, sino que de todas las naciones Dios escogió a Israel cuando lo sacó de Egipto, por amor, hermanos, por ese amor tan grande. Reafirma Dios otra vez su comunión con Moisés y con su pueblo. Y lo que dice en la Escritura, en el versículo 13, nos dice: acuérdate de Abraham, de Isaac, perdón, estamos en el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Muéstrame tu camino. Moisés, aún a pesar de todas las maravillas que había visto a través del salir de Egipto hasta ahorita, todavía dice: muéstrame tu camino. Es algo que día con día nosotros debemos de buscar, su voluntad, cómo caminar, cómo estar con Él más frecuentemente. Aquí vemos a un Moisés con mucha fe, una fe ferviente, una fe, hermanos, que no se llena. Está pidiendo más a Dios. Si he hallado gracia delante, dice: muéstrame tu camino. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Está queriendo conocer más de Dios. Está queriendo conocer todavía más su gloria, una que ya la ha visto, aún quiere más. Y así, hermanos, este es un ejemplo claro de que nosotros debemos ansiar más de Dios. Versículo 14, y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Después de todo lo que haya pasado, es posible que hubiera tenido problemas con el pueblo, con su mismo hermano Aarón, en haber discutido posiblemente lo que hizo Aarón. Hermano, ¿es cansado? Para Moisés sí, posiblemente era cansado estar delante de un pueblo
que no le creía a Dios. Ahora lo que dice aquí, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando sabemos que Dios camina con nosotros, aunque estemos cansados de cualquier cosa, porque hay cansancio espiritual, ¿sabía eso también? Hay cansancio físico, emocional. Cuando todo sucede y sabemos que Dios está en medio de todo, podemos tener descanso, porque sabemos que si Él está con nosotros, podemos seguir adelante confiados a donde Él nos quiere llevar. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y es verdad lo que Moisés dice. En una ocasión estuvimos compartiendo la palabra de Dios diciendo, si Dios no te manda a un lugar, no vayas, no vayas. Porque muchas veces nos emocionamos y no, yo quiero ir a tal parte, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero ¿es en realidad lo que Dios quiere? Si Dios no te manda, no vayas. Y es un ejemplo lo que dice aquí Moisés. Le dijo, Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Primero Él era el que los iba a dirigir y llevar, primero Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Posiblemente, yo no sé si Moisés supiera exactamente dónde estaba la tierra prometida. Pero aquí Dios dice, Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios iba a pelear por ellos. Tenían que enfrentar pueblos. Pero sin Dios, si no tenemos la fe puesta en Dios, no podemos seguir adelante como debe de ser. Tiene que ir la presencia de Dios con aquel que tiene fe, el que emprenda el camino para seguir salvando más almas. Dios tiene que ir al frente. Y dice aquí esta pregunta, ¿y en qué? Versículo 16, se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esa era la señal de que Dios iba a dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida, que Él los iba a introducir en la tierra prometida y les iba a enseñar a todos los demás pueblos o naciones que Dios estaba con ellos. En eso conocerán que tú vas con nosotros. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios conocía a Moisés tal y como era. Un Moisés obediente, un Moisés lleno de fe, un Moisés que obedecía lo que Dios le decía y que nada hacía contrario a la palabra de Dios, a lo que Dios le mandaba, él lo hacía. Por eso Dios no se separó de ellos, por Moisés, porque intercedió Moisés por el pueblo, porque Moisés estaba en medio del pueblo y con Dios para hablar a favor del pueblo. Ahora, Moisés halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque era obediente. Porque tenía toda su fe puesta en Él. Pasara lo que pasara, Moisés iba a estar ahí firme. Y mire que un pueblo rebelde, ya ve, en una ocasión leímos que lo querían apedrear. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Aquí a morir en el desierto. Y casi lo quieren apedrear. Una lucha constante. Pero Dios da gracia a Moisés, y no tan solo el beneficio fue para Moisés, sino también para el pueblo, porque Dios iba a protegerlos y llevarlos hasta la tierra prometida. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 6. Dios sigue siendo bueno, hermanos, muy, muy bueno. Capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículo 11, perdón. ¿Está ahí conmigo, por favor? Dice la palabra de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe,
el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que estemos preparados, peleando la buena batalla de la fe. Y dice, te mando, el versículo 13, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde los mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida de fe, vivir una vida entregada a Dios, que no tenga ninguna mancha, procurar vivir fervientemente en el camino de Dios. Y esta es una muestra de Moisés. A mí me impactó mucho lo que Moisés hacía. Moisés hablando con Dios. Moisés no era que fuera atrevido de una manera errónea, sino que se atrevía a hablar a Dios, preguntar qué es lo que debía hacer, qué dirección debería de tomar para el bien de todos. Moisés estaba conociendo a Dios de cerca aún más. Aún antes era por la voz, después por la zarza, después por la columna. Ahora estaba cerca, más cerca de Él. Escuchando esa voz, dice que tenemos que estar viviendo una vida delante de Dios que le agrade, que le busquemos al Señor de todo corazón. Yo no sé, hermano, cuándo fue la última vez Dios no quiera que no nos toca nuestra vida durante todos los días que estamos leyendo la Escritura. Hoy, en este lugar, hermano, Dios nos hace reflexionar muchas cosas. Se acerca más a nosotros. Nos habla. Nos hace sentir sensibles a su llamado, sensibles a lo que Él quiere para nosotros. Y no desperdiciamos ni un segundo de estar en la presencia de Dios. Es algo de importante, pero siempre, como dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, es una lucha constante. Lo que Moisés hacía también era una lucha constante con el pueblo. Por eso le decía, Dios, si tú no vas conmigo, si no vas con nosotros, no nos movemos de aquí. Pero la respuesta de Dios en amor, Dios dice, has hallado gracia, voy con ustedes. Vaya otra vez conmigo, el versículo 18. Qué triste, ¿verdad? Cuando Dios habla y habla y habla, y el hombre, el humano, nomás no quiere escuchar. Dice el versículo 18 del capítulo 33. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ay, Dios mío. Esa sí fue una palabra todavía más atrevida, en el buen sentido de la palabra. Ahora pues, te ruego que me muestres tu... Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, esto es tan impresionante que le podríamos decir a Dios, Dios, ¿nos muestras un poco de tu gloria? ¿Cómo nos quedaríamos si tan solo leer la Escritura nos impacta? A mí me impacta demasiado, a usted no sé si le impacta. Cuando el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera. Wow. Y ahí viene Lázaro, ¿no? Porque era una tumba, había más, ¿no? Nomás Lázaro, sal fuera. Y ahí viene. El impacto que hizo ese milagro en la gente fue algo que
por toda la vida nunca olvidaron, y aparte de nunca olvidarlo, eso les reafirmó su fe. Ahora, ¿qué milagro usted no ha visto en su vida para que digas, Señor, yo quiero enamorarme más de ti? El pedirle a Dios que nos muestre su gloria no es algo erróneo, es algo que debemos hacer constantemente para estar vivificando nuestra vida, para estar creciendo en fe, en el conocimiento de su palabra y para tener un acercamiento todavía más con Él. Ay, Moisés. Y dice el versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esto es algo muy relevante para nosotros. Porque hay muchos y muchas personas que se han atrevido, yo miré a Dios. Dios habló conmigo. Ay, hermano, si eso sucediera, ¿imagina? Esa persona tendría una vida ya, mejor se iría con Él. Le respondió, yo haré pasar todo mi bien. Dios iba a pasar delante de Moisés, pero Dios en su misericordia tuvo muchas cosas que hacer. Tomó precauciones porque amaba tanto a Moisés. Le dijo, bueno, voy a hacer algo para que veas mi gloria. Pero dice el versículo 29, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hablamos de otra porción de la Escritura donde dice la Escritura que nadie puede ver a Dios y vivir. Aquí le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro. Yo pienso que Moisés quería ver a Dios en toda su plenitud de gloria. Quería conocer cómo era. Yo pienso ese deseo, no ansias, ese deseo de saber cómo era Dios, de ver tantos milagros. Es como cuando un personaje, no quisiera comparar nada con lo que es Dios, pero es como si un personaje por ahí se oye que hace cosas muy bonitas. Un pintor que no se deja ver, que hace cosas muy bonitas, pinta cuadros muy bonitos. Usted los ve colgados, pero usted dice, bueno, esa persona, ese hombre, esa mujer, me gustaría conocerlo más o conocerla más, para saber cómo hace estas obras de arte. Es un ejemplo, pero aquí Dios le dice, he aquí el versículo 20, dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ay, imagínese Dios diciéndole a Moisés esas palabras. Mire que Dios tiene misericordia de la carne humana, porque la carne humana es muy pecadora. Que le dice a Moisés, bueno, mire, por eso, ¿quién es el hombre para que Dios haga esto, verdad? Bueno, por la gracia de Dios, por su misericordia. Dios hace grandes cosas para que le conozcamos. Dios nunca va a negarle una petición si Dios sabe que le va a hacer un bien. Ahora, Moisés quiere conocer a Dios más profundo. Dice, bueno, ¿quieres conocerme? Dice en el versículo 22, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. En un hueco de dos piedras, Dios iba a pasar enfrente, su gloria resplandeciente, y Moisés no iba a estar ahí viendo, ¿verdad? Porque si no, al suelo cae. Iba a estar de lado, mire así. Y Dios iba a poner su mano posiblemente de este lado para que no viera su rostro. Para que viera solamente su resplandor, la luz
del Señor pasando. ¿Se imagina ese privilegio que Dios le permitió a Moisés mirar? Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Cómo sería ese resplandor? No hay nada que se compare físicamente al resplandor de Dios. ¿Ha manejado usted de noche? ¿Se ha encontrado un carro de frente con las luces altas? Y que le dice, hey, bájalo, ¿no? ¿Qué hacen sus ojos? Solo lastima. Prefiere voltearse. Imagínense el resplandor de Dios, ni siquiera una lucecita eso llegaría, ni a un mínimo del resplandor de Dios, de su gloria. Qué privilegio de Moisés decirle a Dios, bueno, déjame verte, aunque sea por un momentito. Algo de tu gloria quiero ver. Y solamente vio la luz. ¿Qué pasó? Que como el canto, como un destello de tu gloria. ¿Cómo estaría Moisés? Yo pienso que sin hablar. Ahora, la palabra de Dios dice que no ha visto nadie a Dios, ¿verdad? Y muere. El que ve a Dios, muere. Vamos a ver en Juan, capítulo 1. En el libro de Juan, capítulo 1, nos dice la escritura de esta manera, el versículo 15. Dice la escritura en Juan, capítulo 1, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Y sabemos que Dios es espíritu. La escritura en Génesis nos habla que en el principio el Espíritu de Dios se paseaba por la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Y dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y me impresionó lo que dijo en una ocasión en Juan, ahí adelante en el capítulo 14, lo que un día dijo uno de sus discípulos al Señor Jesucristo, Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, uno de sus discípulos, le dijo al Señor Jesucristo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro Moisés, ¿verdad? Muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dijo el Señor, tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Está hablando en la esencia de los milagros. No está hablando en lo que Felipe estaba viendo enfrente físicamente a un hombre. Estaba viendo, el Señor le hablaba de cómo es Dios en esencia, cómo Dios es amor, cómo Dios es perdonador, cómo Dios hace milagros, cómo Dios se revela a través de Jesucristo a sus hijos y a sus hijas. Felipe estaba mirando a Jesucristo, acá de la faz de Jesucristo, pero el Señor le dice, tanto tiempo he estado contigo, conoce a Dios de la manera espiritual.
Conoces al Señor de la manera que el hombre no lo puede conocer físicamente, porque Dios es espíritu. También dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, algo lo que este apóstol Juan también nos reafirma, capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 10. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tremenda descripción. ¿Me imagina lo que habla aquí? En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Tremendo lo que describe Juan. Y luego nos dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de aguas. Juan estaba escuchando la voz detrás de él, y posiblemente le dio curiosidad quién era, pero él sabía que era el Señor, porque le dijo: yo soy el Alfa y la Omega. Dios, hablándole a Juan, escribe esto para que la iglesia se dé cuenta quién es el Señor, su poder, su majestad, su gloria, en la cual la iglesia tenía que vivir. Y luego dice la Escritura: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Cayó como muerto. Si lo hubiera visto tal como es Dios, se hubiera muerto. Pero dice: caí como muerto. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite conocerle a través de la Escritura. Si le pedimos que le conozcamos más, Él nos va a dar la oportunidad de conocerlo, porque Él es un Dios soberano, que si eso queremos, eso nos da, pero siempre y cuando nos haga un beneficio a nosotros. Dios sigue siendo bueno y su misericordia es para siempre. No podemos juzgar nada a Dios, porque Dios es todopoderoso, y lo que Él hace es un sí y amén. Así que, hermano, busquémosle más al Señor. Leamos la Escritura, no dejemos de congregarnos y sigamos teniendo fe en su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por esta tarde, Señor, por este mensaje, Señor, de permitir, Señor, que tengamos la oportunidad de conocerte aún más. El ejemplo claro de Moisés, Dios, es el que nos hace a nosotros tener firmeza de que contestas todas las oraciones, que nos conoces, Señor, tal y como somos,
Y como dice la Escritura, tú nos conoces hasta por el nombre, Dios. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a mis hermanos y que tengamos una tarde bendecida. En el nombre de Jesús. Amén.